es correcto, ¿no? Sí, lo cual en realidad genera pues una incertidumbre bastante grande, en realidad. Y acá no es un tema de ir a favor de la empresa o no, es decir, el tema es que, dado que existe ya un esquema, y el esquema, digamos, que todo el mundo entendía, era el tema de los 30 días para que una persona pueda reclamar si es que ha habido despido arbitrario y tiene toda la justificación. Y en todo caso se tendría que discutir probablemente si es que estos 30 días deberían ser no 30, de repente 60, de repente 90, no lo sé. Pero de 30 días a 10 años hay una enorme diferencia. Efectivamente. Entonces yo creo que ahí, bueno, definitivamente la lógica no hay mucha coherencia, digamos, por simple criterio en este fallo. Ahora, importante para los trabajadores también. Los trabajadores tienen que saber cuáles son sus derechos también. Y lamentablemente muchos trabajadores cuando son despedidos no lo saben. Y ese es un gran problema, porque de repente, si después de 2 meses se enteran que tenían esta ventaja y que podían impugnar, bueno, de repente ya se les pasó el plazo. Entonces es un tema también de educación de los trabajadores, que sepan cuáles son los derechos que tienen. En ese caso me gustaría que nos aclares, por favor, estos 2 grandes derechos que tienen los trabajadores si es que les ocurre eventualmente este tema. Es uno, si es que se le despide al trabajador y el trabajador entiende que es un despido fraudulento o nulo o eventualmente arbitrario, y por otro lado, si es que la empresa, una vez que lo despide, no le reconoce el pago, por ejemplo, de los beneficios sociales, horas extra, de repente vacaciones, etcétera, que ha debido gozar el trabajador y finalmente lo han despedido sin pagarle todo eso. Explícale, por favor, a la gente que nos está viendo, a los trabajadores que nos están viendo, en todo caso, cuáles son sus derechos. A ver, cuando un trabajador extingue vínculo laboral, una de las posibilidades de extinción del vínculo laboral es el despido por parte del empleador, ¿no? Despido que porque puede ser justificado, injustificado, lo hemos conversado, un fraudulento. O sea, hay diversas tipologías de despido. Pero lo fundamental es, si un trabajador, el empleador unilateralmente le extingue el vínculo por alguna razón, válida o no, el trabajador puede cuestionar el despido, y cuestionar el despido significa que el trabajador puede optar porque lo repongan en el puesto de trabajo, o si no le interesa que lo repongan, que se le genere el pago de una indemnización conforme a la legislación peruana, que es un sueldo y medio por año de servicio con un tope de 12. Eso es solamente para las empresas que están en el régimen general, claro, normal. Exactamente. No para las MIPES, si es que la gente de la MIPE nos está escuchando, es un régimen diferente. Sí, es un régimen diferente, ¿no? ¿Qué es cuánto? En el tema de la pequeña empresa son 120 sueldos como máximo como tope, y en las pequeñas o en las microempresas son 90 como tope, 3 sueldos y 4 sueldos como máximo. Son 120 días de sueldo y 90 días de sueldo. ¿Por año? No, como tope en general, sí. Son 30 días de sueldo, pero con el tope del 90 y 120. Si es microempresa, 90, y si es pequeña empresa, 120 días de sueldo, estoy hablando, ¿no? En total. Exactamente. Bien bajos son los topes indemnizatorios ahí. Pero entonces el trabajador tiene la posibilidad, frente a un despido que él considera que no es correcto, plantear o su reposición en el puesto de trabajo en ciertas circunstancias, sobre todo en los despidos arbitrarios o incausados, en los despidos fraudulentos y en el despido nulo. En esos tres casos puede solicitar la reposición en su puesto de trabajo. En los demás supuestos, cuando el despido es infundado, injustificado, podría pedir la reposición. Pero tiene las 2 vías, él tiene para elegir. Para eso tiene 30 días. Sin perjuicio de ese derecho que tienen los trabajadores de impugnar el despido, fuera de la materia que fuera, como hemos conversado, también el trabajador, adicionalmente a ello, independientemente a ello, tiene la posibilidad de solicitar, por ejemplo, el reintegro de beneficios laborales. Me pagaron o me calcularon mal una gratificación o varias gratificaciones, me hicieron mal el depósito de CDTS porque no consignaron un beneficio que yo entiendo que es remunerativo, no me pagaron las horas extras, no me pagaron la asignación familiar, cualquiera fuera. Entonces son dos procedimientos distintos con 2 plazos para interponer la demanda distintos. Uno es menor, de 30 días hábiles, el otro es de 4 años. Y lo que tiene que quedar claro es que no necesariamente tienen que ir amarrados, pueden ir independientes. Más, un trabajador puede renunciar a la empresa y tiene 4 años para pedir el reintegro de beneficios laborales. No necesariamente tiene que ser despedido para pedir el reintegro de beneficios laborales. Son 2 temas completamente distintos y diferentes. Y que eso los trabajadores tienen que tener claro. A mí, como experiencia profesional, me ha pasado mucho lo que has mencionado, ¿no? El sentido de que el trabajador dice, bueno, quiero cuestionar mi despido. Y te vienen después de 3 o 4 meses a ver la posibilidad y tú dices, bueno, ya no hay alternativa frente a ello porque hay un plazo de caducidad establecido en la legislación que uno tiene que cumplirlo. Eso es un tema que normalmente ocurre y que hay que tenerlo claro. Los 4 años, claro,
En el tema de los 4 años es un poquito más largo, porque si hay un familiar, amigo tuyo o un cliente tuyo viene y te dice, necesito reclamarle horas extras, entonces le dice, bueno, ¿cuánto has sido cesado? Bueno, has sido cesado hace un año. Todavía hay plazo, ¿no? Entonces hay que ver un poco en qué circunstancias nos encontramos y frente a qué posibilidades de interponer las demandas y dentro del plazo, si dentro del plazo todavía estamos a iniciarla, ¿no? En todo caso, digamos, ¿sería algo lógico o sería, digamos, algo justo que tanto trabajadores como empresarios puedan, a la hora de determinar el vínculo laboral, tener un árbitro, siempre tiene un árbitro que es el Ministerio de Trabajo que puede hacer los cálculos exactos si es que alguien tiene alguna duda de cuánto es el monto del beneficio social final que se le tiene que pagar al trabajador? ¿Te entiendo, no? Sí, lo que pasa es que cuando tú vas al ministerio, tú le das la información al ministerio. Entonces tú te puedes equivocar en la información que la trasladas al ministerio, ¿no? El ministerio a veces te pide las boletas, todo, pero también te pide información verbal que tú puedas expresarle y a veces los cálculos que hace el ministerio no lo hace sobre la base de información de planilla cierta, pues no se la piden a la empresa. Entonces el trabajador a veces también entiende y que hay ciertos conceptos que deberían formar parte, me pagaron tal beneficio, tal otro, y ese beneficio, por ejemplo, no es remunerativo, no forma parte de la base de cálculo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las liquidaciones del ministerio. No le digo que las haga mal, sino que la información que se le traslada no es la completa, ¿no? Yo diría que los trabajadores, como recomendación, tengan claro que hay posibilidad de cuestionar el despido, ¿no? De impugnar, y que esto tiene que hacerse muy rápidamente para efectos de que si es que tienen esa posibilidad de hacerlo, lo hagan. Ahora, vamos al otro lado, al lado del empresario. El empresario tiene, por ejemplo, trabajadores que han estado trabajando eficientemente y en el mes número 8, en el mes número 9, después probablemente que pasaron el periodo de prueba, bajan completamente la productividad porque están teniendo problemas personales o lo que fuere. En ese caso, ¿qué, digamos, ya hemos visto el lado del trabajador? En ese lado del empresario, ¿qué es lo que puede hacer si es que está pagando por una persona que, digamos, estaba trabajando muy bien y de un momento a otro trabaja ahora la mitad de lo productivo, digamos, que era inicialmente? A ver, fuera de los contratos de trabajo sujetos a modalidad que de alguna manera te permiten tener plazos en los cuales, si están bien celebrados, en los cuales vencido o llegado el vencimiento de ese plazo yo puedo extinguir el vínculo laboral. Fuera de ello, hay que recomendar al empresario que maneje los periodos de prueba de manera más eficiente, ¿no? El empresario a veces no sabe que si uno contrata a un trabajador que requiere una capacitación especial, una adaptación especial en el centro de trabajo, el periodo de prueba puede ser extendido hasta 6 meses para ver un poco cómo funciona el trabajador. No necesariamente tiene que ser 3. Entonces, y para eso hay que celebrarlo por escrito. Y hay trabajadores de dirección y de confianza, sobre todo los de dirección, los trabajadores de dirección tienen la posibilidad de que el empleador les establezca un plazo hasta de 1 año de periodo de prueba. Si yo contrato a un gerente general, un gerente de administración, cabe la posibilidad que el periodo de prueba se extienda hasta por 1 año. Con eso es una posibilidad adicional a la que te voy a comentar. Son cargos de confianza, finalmente. Son cargos de dirección, son representantes de la empresa y por lo tanto cabe la posibilidad de hacer periodos de prueba prolongados. Si necesito periodo de capacitación, 6 meses. Y si el trabajador es un trabajador de dirección, hasta 1 año. Los empleadores no se dan cuenta de ello, no celebran los contratos de ampliación de los periodos de prueba. Y parte del problema es de informalidad también, ¿no? O sea, si son informales, esto no lo van a poder hacer. No, de ninguna manera. Bueno, lo que sea, cuando eres informal, el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? Pero los 3 meses pasan rapidísimo y el empleador ni cuenta se da. Si transcurrido esta posibilidad del periodo de prueba, transcurrió 1 año y medio, ¿no? Ya no hay posibilidad de hacer un periodo de prueba tan extendido. Si transcurrió esta posibilidad, el trabajador decae en su rendimiento, acuérdense que el empleador tiene las posibilidades de extinguir vínculo laboral no solamente por conducta del trabajador, no porque el trabajador llegue tarde, porque llegue ebrio, por competencia desleal, no solamente por conducta. La otra posibilidad de extinguir vínculo laboral es por capacidad. Y la capacidad, dentro de las causas de extinguir vínculo por capacidad, está el rendimiento deficiente del trabajador. ¿Qué quiere decir rendimiento deficiente? Que el trabajador era bueno, porque si contrato uno malo, el error está en mi contratación como empleador, pero si contraté uno bueno, que vendía 10 refrigeradoras, por poner un ejemplo muy simple, y ahora vende 1 al mes, y todos los demás trabajadores siguen vendiendo 10 o 20 refrigeradoras, entonces puedo iniciar un proceso de extinción de vínculo laboral por capacidad. Que quiere decir que yo le imputo la incapacidad del trabajador y que el trabajador tiene 30 días para solucionar su incapacidad, para retornar a los niveles típicos, normales, ¿no? de ventas, siempre lógicamente que sea un tema general, porque si las ventas caen en general yo no puedo imputar rendimiento.
Pero aquí hay dos condiciones. La primera, que el rendimiento, primero haya habido un rendimiento eficiente, para después de hablar... Demostrable también. Efectivamente. Para después hablar de un rendimiento deficiente, insisto, porque si contraté mal, ahí está el problema del empleador, no lo va a poder sacar nunca. Pero, y además, el segundo requisito es que el empleador, el trabajador, tenga un rendimiento eficiente con relación a sus compañeros de trabajo que hacen la misma función. Lo que exige la jurisprudencia peruana es que hay que darle oportunidad al trabajador, no a la primera hay que sacarlo. Claro. Hay que seguir un procedimiento de 6 meses donde yo voy un poco siguiendo el rendimiento del trabajador. Si este rendimiento en 6, 4, 3 meses, como quiere estructurarlo, no se cumple, entonces ya imputo la falta, doy 30 días y si el trabajador no cumple, entonces puedo extinguir vínculo laboral. O sea, hay una salida de extinguir vínculo laboral por rendimiento deficiente de los trabajadores. Estimado Germán, lamentablemente el tiempo se nos fue y es importante este tipo de cosas, pero esperemos pues que los empresarios y los trabajadores hayan entendido un poco lo que hemos hablado hoy día con respecto a los derechos laborales de los trabajadores y con respecto a la necesidad de conocer la legislación laboral y ser formales para poder aplicarla de los empresarios. Muchas gracias por venir a Punto Económico. No necesariamente te vamos a tener que tener nuevamente en el programa para que nos sigas explicando esto que es tan importante. Y volvemos con la segunda parte del programa con el profesor Pedro Franco para hablar sobre planes de negocios. Esta vez vamos a hablar sobre qué es lo que tienen que hacer los empresarios para hacer bien las cosas desde el principio, si es que van a emprender y van a hacer su negocio. Volvemos.